Se encuentra con nosotros aquí en el estudio el abogado en aquel entonces, el año 2011, cuando ocurrió lo del Mampato, del Cojo César. Don Carlos Espinosa, ¿cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Me gustaría entender bien cómo fue la dinámica del derecho en torno a esta persona. Esta persona se encontraba aquel domingo celebrando el cumpleaños de una hija en el Mampato, se enfrasca en una discusión con alguien de una banda rival, muere una persona en el Mampato y él es condenado a 5 años. Pero luego, ¿cómo fueron las circunstancias para que él fuera absuelto de su condena? Lo primero que quiero decir es que cuando una persona absuelta, obviamente, los antecedentes acompañados en su momento no fueron suficientes para condenarlo. Es muy importante que la gente sepa que cuando una persona es absuelta, quiere decir que la justicia en todos los estamentos, tanto en primera instancia como las cortes cuando revisan esto, establecieron justamente esa situación, que él no era responsable del homicidio que se le inculpaba. O sea, inocente. Sí. Mire, fíjese que eso es importante. Fíjese que en Estados Unidos cuando se dice, no se dice inocente, se dice no culpable, no guilty. Es decir, justamente lo que puede establecer la justicia es que él no es culpable. Pero no es reflejo de la realidad siempre. O sea, una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que se pudo probar en una corte. Una cosa es la verdad y la otra la verdad. Pero, perdón, por eso, ¿de deficiencia? ¿Eso? Lo que estoy diciendo yo es que cuando los sistemas procesales adversariales nuevos que en Chile rigen del año 2000, lo que uno intenta establecer es la verdad procesal. Claro. No es la verdad, entre comillas, verdadera. Es decir, claro, es una réplica exacta, no es una réplica exacta de lo que pasó. Es a través de la prueba, llevar estos antecedentes y replicarlos en un juicio. Y si eso es suficiente para el estándar de la duda razonable o más allá de la duda razonable, esta persona es condenada. Si el estándar es menor, va a ser condenado. Abogado, pero en un primer momento se declara culpable a Cojo César. No, él fue absuelto de inmediato. Ya, entonces, ¿por qué? ¿Qué características tuvo que no se pudo probar que...? Porque él estaba armado en el Mampato. No, no es que él estuviese armado. Lo que pasa es que hay antecedentes que dicen, hay testimonios que decían que él estaba armado. ¿Ya? Hay testimonios que dicen que no estaba armado. Entonces, por lo tanto, esos relatos de historias que se dan en un juicio son sopesados por los jueces. Por lo tanto, lo que yo me gustaría señalar es que cuando una persona es absuelta, y no solamente porque nosotros tenemos, disculpe, controles horizontales, no tendremos controles verticales. Me explico. Hay jueces de garantía, hay jueces orales que son 3, hay jueces de Corte Suprema que son 5 y jueces de Corte de Apelaciones, me refiero en salas, y que son 3. Por lo tanto, todos esos son de alguna manera controles que va teniendo, desde un inicio del control de la detención hasta un final. Por lo tanto, todos esos controles están de acuerdo al Estado de Derecho. Y si justamente un tribunal estableció su inocencia es porque efectivamente no hubo antecedentes suficientes para eso. Y en ese periodo de controles, ¿cuánto tiempo pasó por la cárcel? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo pasó por la cárcel? Porque me imagino que él estuvo privado de libertad un tiempo. Prisión preventiva, ¿no? No me acuerdo exactamente cuánto estuvo, pero estuvo más de como 8 o 6. Pero, abogado, perdone que yo lo presente de otro modo. Sí, por supuesto. Hasta uno sabe, de repente la información no es tan fidedigna. Pero creo que en este caso es muy feíno lo que le voy a decir. Dígame. Hasta donde yo sé, esos mismos testigos que tuvieron una actuación dubitante frente al tribunal fueron intimidados. Y esa intimidación obviamente que vino de parte de su defendido. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. A lo mejor usted lo deslizó y no se dio cuenta. Usted dijo que el sistema no había sido eficiente. ¿Eso quiso decir? No. Esperemos otra pregunta más. Si el sistema investigativo hubiese sido más eficiente a su juicio, y aquí le pregunto de corazón, ¿él hubiese merecido una condena mucho mayor? A ver, primero, yo no soy quien para establecer condenas o no condenas, primero. Segundo, lo que puedo decir efectivamente es que una persona cuando es imputada y el sistema es establecido de esa manera, ¿por qué? Porque podemos tener testigos, no sin rostro como en otros países, pero sí testigos protegidos. Los hay. Tenemos testigos que están con un biombo. Es decir, tenemos testigos caracterizados. Sí, pero es decir, el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene una serie de fórmulas para establecer que esa persona tenga seguridad. Ahora bien, no podemos tapar el sol con un dedo, que muchas veces los sistemas son insuficientes. Bueno, es un tema legislativo, no es un tema judicial que en el momento debe resolverlo. Abogado, ¿en qué se basó su defensa para lograr la absolución de esta persona? En la duda razonable, efectivamente. O sea, él no disparó y no hay testimonios que entendemos que efectivamente no es autor del
el ilícito que se le imputó. Pero yo encuentro, perdón que se lo diga, pero yo encuentro que débil el sistema para poder probar la culpabilidad de alguien, porque basta con que vengan 4 testigos que digan, yo estuve en el Mampato ese día y no lo vi disparar. Y yo no lo vi disparar. De hecho, le estaba comprando palomitas. Compró palomitas y se acabó. Y los tribunales no lo van a condenar si no hay una cámara, si no hay un video, si no hay 25 otras personas que digan el disparo. Los testigos son su guardaespaldas. Además, ¿no le parece? No es así. La prueba en Chile, por lo menos, como en otros países, y en derecho comparado yo hago clases en México y en otros lados, justamente la prueba no se cuenta, se pesa. Es decir, la integridad de un testigo puede ser testeada. ¿Ya? Si, como dice usted, un testigo es un soldado, va a caer, si es una mentira, va a caer. Es muy fácil. Yo que he contraexaminado a muchas personas en juicio oral, cuando fui defensor penal público, me tocó contraexaminar gente. Y efectivamente las mentiras se piden muy rápido en el sistema. ¿Por qué? Porque no tienen una línea y una continuidad. Por eso están los antecedentes que nos aportan. La carpeta investigativa no va a juicio. Lo que va a juicio es la declaración en ese momento. Y los jueces lo que perciben es en ese momento. Y si un juez percibe que efectivamente le están mintiendo, ese tercero imparcial e imparcial lo que va a resolver y decir, sabe que no le creo. Y muchas veces lo dicen. No le creo a este testigo porque, en comparación con otros testigos que dieron razón de sus dichos, que establecieron una mecánica diferente, que estaban mirando de forma diferente, porque es más, en el juicio inclusive se estableció dónde estaban, cómo estaban, las distancias que se tuvieron, dónde estaba la persona, etcétera. Es decir, hay fórmulas de establecer. La misma policía estableció fórmulas de trabajo y a lo mejor para el tribunal fueron insuficientes. Y en caso como este, perdón, inspector, en caso como este, ¿quién presenta los testigos? Me imagino que ustedes como defensa llevaron testigos que aseguraban que el José César estaba con la torta en las manos cantándole feliz cumpleaños a su hijo mientras que se realiza la balacera, y que me imagino el Ministerio Público presentó testigos que decían absolutamente lo contrario. Sí. Ya, ¿y Carabineros también va a declarar en esta situación? Sí, el Ministerio Público los lleva a declarar siempre. Todo el personal. ¿Sabes lo que yo veo preocupante, abogado? Veo que cuando se trata de ampones de esta categoría, de esta calaña, tenemos a testigos que al final terminan temblando frente a los tribunales. Y a mí me parece eso sumamente Son amenazados en los tribunales mismos, claro, todos sabemos. Claudio nos ha visto presencia de la prensa incluso. Y usted dice que el sistema tiene para defenderse, que hay testigos protegidos, pero pamplina, si la verdad de las cosas es que nadie protege a nadie en Chile. A ver, yo quisiera ser muy claro. Si usted dice eso, que en Chile no hay justicia en el fondo, o que es muy fácil amenazar a alguien, el Ministerio Público tiene herramientas de protección. Ahora, si son insuficientes, se puede discutir legislativamente aumentarlas o no. Está no en el tribunal, porque muchas veces es muy fácil echarle la culpa a la justicia en términos generales. Es muy fácil echarle la culpa a los fiscales en términos generales. Yo creo que los fiscales hacen un trabajo enorme, hacen un buen trabajo. Chile tiene unos estándares bastante altos. Y bueno, la policía tiene estándares bastante altos. Y bueno, la policía de investigaciones es muy profesionalizada, y Carabineros también. Cuando hay errores, si han cometido errores, han sido sancionados en el fondo. Sí, pero abogado, hay fiscales que se han equivocado, como hay defensores que también se han equivocado. Ahora, no podemos cerrar, y yo creo que es parte de lo que debe de alguna manera mirar la ciudadanía, que efectivamente si hay problemas de amenaza, bueno, eso se denuncia. Pero, abogado, déjeme decirle una cosa. Sí, claro. A ver, yo me pongo en el lugar que yo vivo en ese sector. Sí, claro. Una persona que es capaz de disparar 26 veces en el Mampato, en este caso, o sea, en un parque de diversiones, donde hay niños, donde hay familia, donde no es un lugar para hacer un ajuste de cuenta, créame que yo no me voy a atrever a testificar en su contra, por mucho de que me digan, no, si esto va a ser bajo secreto sumario, cuando de verdad tú dices, ok, puede estar mi vida en riesgo, la vida de mi familia. Entonces yo opto quizás no por testificar a favor de él, pero sí opto por el silencio. Entonces es imposible no empatizar por quienes viven en ese sector y no se atreven y viven con miedo, porque la represalia muchas veces va a ser con tu vida o también con torturas hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu madre, porque hay gente que, lo que decíamos, no
tiene ningún código de nada, no le importa agredir a un niño, no le importa agredir a una mujer, no le importa agredir a un mayor, o sea, a una persona de mayor edad. Entonces, en el fondo estamos hablando de gente que no tiene código, que no tiene ética, que no tiene valores. Entonces, de verdad, ¿quién se va a poner realmente, ay, bueno, queremos limpiar nuestra comuna? Yo prefiero tratar de vivir calladita y sin que nadie me venga como un poco a amenazar mi tranquilidad familiar. Mi pregunta es, entonces, ¿cuántas denuncias de amenaza de testigos hay? ¿Usted la sabe? No la sé, pero sí, entonces, sí creo que hay gente tremendamente valiente, o sea, y que de verdad, que me quito el sombrero por esa gente que es capaz de hacer esas denuncias, porque quizás yo no me atrevería, porque, o sea, conocemos cómo son las represalias. Yo le diría cuántos protegidos ha habido, y el único caso que yo recuerdo que ha sido efectiva la protección es el del fiscal Peña. En su época más difícil. Pero si usted me habla de civiles protegidos, yo no recuerdo ni uno que haya sido protegido por la justicia. Y si lo hay, creo que ha sido una protección. ¿Me puedo meter bastante breve en esto? Lo que pasa es que la gente en su casa seguramente está escuchando hablar al colega, están escuchando todo lo que hablamos nosotros y dicen, no entiendo nada. No entiendo nada de lo que pasó acá porque todos supuestamente tenemos una persona que percuta un arma, que todo el mundo lo ve en un lugar tremendamente complejo. El colega nos explica que lograste la absolución de él, no fue condenado, fue absuelto. O sea, imagínate, viene y te explica el sistema, cómo funciona, simplemente dice que a través de testigos, porque creo que no hubo ninguna prueba científica, solamente testigos, solamente a través de testigos y con un muy buen abogado se puede dar vuelta un juicio completamente. Sí, claro. Entonces, lo que estamos presentando nosotros como programa es tremendamente complejo desde el punto de vista que tenemos un coronel que nos dice, ciudadanía, empodérese, acompáñenos en la lucha contra la delincuencia, y al otro lado le ponemos un colega, un abogado de prestigio que le dice, no hay problema, porque aunque lleguen al sistema, acá el sistema, conociéndolo bien y manejándolo bastante bien, podemos manejarlo y podemos solucionarlo. Tanto desde el punto de vista que sabiendo que eventualmente pueden haber 30 testigos del hecho, ¿hay alguna denuncia? No hay denuncia. Jurídicamente no hay nada. ¿Cómo se soluciona, Claudio? Es que ahí está el problema. Y ese es el tema de fondo en este cuento. Que mientras exista gente en el sistema, me estoy no hablando investigativo, sino que en el sistema judicial propiamente tal, que tenga un muy buen manejo y conozca las deficiencias tanto de la investigación y conozca tanto las deficiencias que pueden atacarse, vamos a seguir teniendo lo que toda la gente ve como puertas giratorias. Pero no le eches la culpa a no voy a eso, no voy a la persona, voy al sistema, voy concretamente a nosotros los abogados. A nosotros los abogados y los jueces que sabemos la realidad de las cosas y que muchas veces, por hacer una pega bien hecha, porque no se le puede pedir otra cosa al defensor, logramos esto, dar vuelta al sistema. Pero entonces, el sistema y eso para mí es tremendamente... Por eso les digo. Y eso es lo que le está diciendo el colega. El sistema es el débil, no me digan a mí las cosas, vayan y reclámenlo en Valparaíso. ¿Carlos? Yo no he dicho que el sistema es débil. Yo le digo que es un buen sistema. Es más, si nosotros vamos a casos internacionales, por ejemplo, el caso O.J. Simpson. Sí. Él fue absuelto, ¿cierto? Sí. Y la mayoría de las personas dicen que es culpable. Sí. O sea, todo el mundo cree que es culpable. Por eso, ese es el punto. Esa es la dicotomía que podemos tener. En los sistemas adversariales... Pero es que son la sentencia social, que no tiene absolutamente nada que ver con la sentencia Voy a explicar judicial. por qué lo digo. Porque los sistemas actualmente son de cara a la gente. Los sistemas contramayoritarios como este, es decir, que no son gente electa, o sea, los jueces no son elegidos, son jueces que están en contra la mayoría y por lo tanto los jueces resuelven de acuerdo a lo que ven, a lo que tienen y a lo que pueden las pruebas, las partes aportar. El sistema suena bien así, pero el problema es cuando llevas un juicio de esta envergadura, con este tipo de riesgo y con este tipo de delincuente, y solamente lo puedes sustentar a través de testigos. Tú sabes, y sabemos los dos, que a través de testigos te los vas a comer vivo. Porque tus testigos van a estar perfectamente bien posicionados, perfectamente viendo el tema, y lo más probable es que por el otro lado va a estar muy compleja la pega para la fiscalía. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay temas que son de importancia. Cuando uno dice, ¿sabe qué? Se absolvió a la persona, fue declarada no culpable porque no hubo antecedentes suficientes. Para condenarlo. Para condenarlo. Muchos otros sí han sido condenados. Y testigos, y a lo mejor personas tanto más peligrosas que dicen ustedes como este. Y efectivamente eso no se le dice. Lo que pasa es que para casos particulares extrapolar todo un sistema, yo creo que no es correcto. No es correcto. Pero mi tema, disculpe, mi tema es que el sistema responde
a las necesidades. Lo que pasa es que los operadores del sistema deben profesionalizarse. Es decir, si yo, abogado, no estoy capacitado a un juicio, no voy. Si la policía se capacita siempre, es más, cuando yo estuve en el Ministerio Público y cuando estuve en la Defensoría Penal Pública, se capacitaron las policías están siempre en capacitación. Por lo tanto, son temas que van avanzando. Ahora, uno no puede cerrar los ojos ante la mirada de la delincuencia organizada, que sí es un tema en Chile. Y personalmente sí lo encuentro un tema. Pero, Carlos, por ejemplo, mire, yo entiendo lo que usted expone y claro, suena como humanitariamente correcto respecto a de cómo no vaya a ser que algún día pongamos detrás de las rejas a alguien que no corresponde, por ejemplo. O sea, es como cuidar eso, es como tener cuidado respecto a las garantías de derechos de alguien, digamos, que no, y que ha pasado en los mejores sistemas y en las peores y mejores sociedades. Si lo que a uno le pasa, y aquí uno habla así como el ciudadano a pie, como digo yo, es que podemos estar filosofando días enteros respecto a si esto es bueno, esto es malo. Pero hay un resultado. Y el resultado es de que algo debe estar fallando en el sistema, quizás lo que usted decía anteriormente, que parece que los delincuentes se sienten más respaldados por este sistema, como dónde encontrar las grietas para salir, que está desatada precisamente la delincuencia. O por lo menos, yo no le puedo mostrar un gráfico, una estadística, si aumentó en un 37%, un 0,5%, pero da una pequeña sensación de que hay una escala de violencia y de carepalo de parte de los delincuentes que ha ido en aumento. Eso. Se siente que las garantías del imputado pareciera que fueran más que las de la víctima. Es que no, es que justamente yo creo que eso es a lo mejor si puedo dejar alguna cosa, es que el sistema penal está dirigido contra el imputado. Ese es todo el Estado. Fíjense, policías, investigar, todo el Estado contra el imputado. ¿Qué tiene el imputado para defenderse? Perdón, el Estado le pone un abogado. Si yo soy víctima, no está bien. El Estado no me pone un defensor. Tengo que financiarlo yo. Pero está la fiscalía. Está la fiscalía, no defiende su interés la fiscalía, pero la fiscalía lleva la acción penal adelante. Efectivamente, en otros países está la defensoría de víctimas. Hay países que lo tienen. Ahora, es una discusión a lo mejor legislativa que se puede establecer, porque muchas veces los intereses de la víctima son diferentes al del Ministerio Público. Abogado, cuando usted era defensor penal público, ¿pensaba igual? Siempre he pensado igual. Y cuando estuve en el Ministerio Público pensé lo mismo. ¿Y por qué se retiró del Ministerio Público? Porque yo me quería ir al área privada, quería ver otros horizontes y siempre me he entrado, he ido por concurso público. Que a mí siempre me ha llamado la atención de los defensores públicos que luchan contra el delito y terminan defendiendo a los delincuentes más nefastos de este país. Yo encuentro que es bastante a la otra vereda. Eso quería señalar porque lo que hacen los defensores penales públicos son una labor importante para el sistema democrático. Yo creo que es muy importante. Fíjese que salió una estadística que más de 3.000 personas fueron imputadas, privadas de libertad y luego... Y fueron erróneas. ¿Se da cuenta? Entonces es importante establecer eso. Claro. Para mí, por lo menos, como abogado y que me he especializado, no soy penalista, porque muchos dicen soy penalista. Yo me dedico al derecho penal. ¿Y qué siente un defensor como usted de prestigio? Usted es un hombre de prestigio, ¿eh? Cuando tiene uno de estos ampones libres y al día siguiente o a la semana o al mes lo tiene matando a otra persona. Mire, yo le voy a contar una historia. Cuando yo era defensor penal público el año 2005, empezamos, me tocó un primer control de detención por hurto de una persona. Esa persona, día lunes, al día miércoles me tocó el siguiente control de detención, cayó nuevamente esa persona. La misma. Y al día viernes cayó la misma persona 3 veces, ¿ya? A la tercera vez, uno dice, ¿sabe qué? Estoy haciendo muy bien el trabajo. Los tribunales establecen la posibilidad de que usted se reinserte a la sociedad, pero si usted no quiere, no es mi responsabilidad como defensor. Es la gente, el tercero, este juez, el que tiene que resolver. Las leyes son las que resuelven estos casos. Y en los casos importantes como estos, si una persona, yo lo que siento cuando absolví a esa persona es que yo hice un buen trabajo. Claro. Pero y si él cae después por otra cosa, el verá tendrá que responder a la sociedad. No estaba cayendo por un hurto, estamos hablando de una persona que casi mata a otro. Eso, y estamos hablando de una persona que fue a disparar al Mampato y después por un homicidio, claro, o sea, yo digo, ¿dónde está mi autocrítica también desde mi punto de vista ético? Yo sé que tú sientes que hiciste la pega perfecto, pero ¿qué aporte hiciste a la sociedad con eso? Pero es que ese es el punto de vista ético. Es que por eso te digo, yo sé que tú sientes que hiciste la pega, pero yo como sociedad te digo, tu pega de verdad me hace sentir pésimo. Ya pero déjame... Es que le quiero agregar a lo que está diciendo Claudio, que yo entiendo hacia dónde va, además agrégale
que son narcotraficantes, por lo tanto, hoy día manejan muchos recursos, por lo tanto, tienen la capacidad de pagar buenos abogados. Y es ahí donde está la gran diferencia, porque usted nombró al caso de O.J. Simpson. Sí, ok, salió absuelto, con una de las mejores defensas que tienen en Estados Unidos, con el buffet, uno de los buffets más caros que ha existido en Estados Unidos. Entonces, hoy día nosotros eso lo traemos a Chile. ¿Por qué hoy día muchos de estos narcotraficantes están libres? Porque tienen los recursos, tienen la plata a costa de las drogas, a costa del flagelo de muchas familias, en el fondo, pero tienen los recursos para pagar un buen abogado. La mayoría de ellos no se defiende por el defensor público, sino que van y pagan de su bolsillo millones con tal que los dejen libres. Entonces, en el fondo, ahora a lo que planteaba un poquito Claudio, además sumémosle eso, que tienen dinero. A ver, si fuera tan fácil como dice usted, bastaría contar que tuvieran dinero para ser absueltos. Y esa lógica no es así. El sistema no funciona así, porque muchos son condenados. O sea, vea las estadísticas de condenas por drogas. Son muy altas. Obvio. Y la cantidad de homicidios en Chile son los más bajos que tenemos en Latinoamérica. Es más, la función de Carabineros y la función de la Policía de Investigación es muy buena en Chile. Ahora, la sensación de inseguridad está instalada, sí. La sensación de inseguridad está instalada. La sensación de que no responde el sistema también está instalada. Pero eso se resuelve en la medida que usted tenga más capacitación, mejor personas resolviendo y ministerios públicos más profesionalizados. El Ministerio Público se lo ha hecho. Y respondo al tema ético que a mí me interesa mucho personalmente. Cuando a mí un cliente me paga, o me paga bien, o me paga a través de un valevista, yo emito la boleta correspondiente, por lo tanto, primero, eso tiene que resolverse de manera legal. O sea, no hay blanqueo de yo no, acá. Eso es lo importante. El segundo elemento importante es cuando yo defiendo a esa persona, yo no la defendí siendo narcotraficante, porque yo no la conocí como narcotraficante, yo la conocí como una persona que está imputada por un homicidio. Ahora, todo eso después o antes yo no tenía mayor conocimiento. No, y por lo tanto, no hay que entrar en un tema personal. Pero quiero llegar al tema ético. No, está bien, que me interesa mucho. Y el tema ético es muy importante. ¿Qué se le pide a un defensor éticamente? Hacer la mejor defensa posible. Y ese es el estándar, para mí por lo menos. Entonces, por lo tanto, yo hice la mejor defensa posible, junto a un grupo de colegas. Y por lo tanto, esa es mi misión. Ahora, si la persona comete un delito con posterioridad, no es un tema mío. Sí, pero es un tema de la sociedad. Está bien, pero ahí voy en la parte tuya, personal, sí. En nivel autocrítica personal. Sí. ¿Sientes algún grado de responsabilidad en ese entendido? Para nada. Nada. Para nada. Ni siquiera esa persona muerta, el fallecido que se produce después de que este individuo queda en libertad, no te dice ni siquiera oye, que lata haberlo sacado porque yo como abogado, siempre uno, y como persona, siempre uno, no le gusta que mueran personas. Pero, obviamente, Carlos, pero eso es como lo mínimo. Lo que pasa es que cuando uno está en un juicio, lo que establece justamente... Yo tengo más de 60 juicios orales. Es decir, la mayoría de acá hemos estado en juicio oral, no sé, tú también. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros vemos en juicio es que están las pruebas, está un imputado al lado tuyo, está su familia detrás. Lo único que quiere uno es lograr el mejor resultado posible dentro de los marcos éticos. Ahora, cuando esa persona ha pasado 10 veces por ahí, probablemente de los 10 que salió absuelto, normalmente yo tenía... o tiene una mala pata increíble que le echan la culpa por todo. Normalmente una persona que tiene más de 10 o 2 condenas, lo que va a una pena normal, y normalmente pasa eso. Pero perdón, solamente, mira, solo proyectar, o sea, hay que terminar, Germán, lo que decía, lo voy a llevar un poquito más allá porque mi amigo es más caballero que yo. Es que es lo que decía en el tema ético, que yo sé que no corresponde, pero quiero plantearlo públicamente. Es que si es que alguien está 10 veces ahí en los tribunales y ahí tú eres, no sé, buen cliente, y 10 veces y lo sacaste, y uno dice por fuera, bueno, fue suelto las 10 veces, oye, va la pata, este siempre está metido donde hay un tiroteo y él nunca tiene que ver. La parte ética es que si tú lo sacas una vez número 10, y uno sabe que es bien probable, es un prejuicio, y sin embargo, estadísticamente es probable que tú ayudaste a alguien para que mate a una persona número 11. Sí. No sé si se entiende, pero en la práctica puede ser así. No es así, o sea, yo no ayudo a otras personas para que maten. No lo ayuda poniendo la pistola en la mano, pero lo dejas libre para que lo haga. Ni siquiera eso, porque yo, a ver, sería como... una mirada de lo que yo preveo que va a ser. Por eso, esa situación es imposible preverla. Yo entiendo que esa es la lógica, pero relación con la práctica. Sí. ¿Tuviste una relación con el Cojo César por cuánto tiempo?
No, muy corta. Lo que pasa es que... ¿Cuántos meses estuviste conversando con él? Un mes. ¿Un mes? No, un mes. ¿Por qué? ¿Y cómo llegaste a él? Porque un colega, efectivamente, necesitaba un equipo de trabajo muy bueno, o por lo menos que sea suficiente para poder responder a la imputación que era grave en ese momento. Y yo estaba ya saliendo del sistema público y me pidieron efectivamente poder defenderlo. O sea, en un mes no alcanzaste a conocer a tu familia, nada. En ese sentido, No. perdón, abogado, en ese sentido, ¿cuál era la versión del cojo César? No, que él no era autor. Que él no disparó. Persona. Él no disparó ni un... No, o sea, él efectivamente desplazó, es lo que se llama desplazamiento autor. Efectivamente, él no realizó los disparos que se le imputaban que había hecho y el homicidio que se había... ¿Pero había disparado un arma? No, por lo menos... Nada. Él estaba con la torta. Exacto. Estaba, claro, ponen las velas. Ahora cuando Como todos los usted imputados. le llega el caso, algunos abogado, se cuando usted le llega el caso, Sí. ¿usted se da cuenta al tiro las fisuras que tiene? O sea, usted dice, esto es fácil de dar vuelta. No, nunca uno dice fácil. O dice, todo indica Hay que... situaciones que uno puede prever y decir, ¿sabe qué? Hay fisura en la investigación. En general, las investigaciones son buenas en Chile. Cuesta mucho pelear eso. Esto no es fácil. No pongamos como que la defensa siempre gana, porque no es así. Las estadísticas señalan que la defensa normalmente pierde. Y yo cuando era abogado de la Defensoría de Corte, en la Defensoría Penal Pública, yo tenía una estadística de que perdía casi el 80% de las causas. En la Corte, es decir, el Ministerio Público ganaba todo eso. Por lo tanto, la defensa siempre va de una manera en contra, porque también, imagínense sentar a esta persona ahora en un juicio. ¿Qué va a pasar con los jueces? Que son seres humanos también. O sea, los medios de comunicación... ¿No va a haber un prejuicio? ¿Una mirada diferente? La presión mediática afecta a los jueces. Sí, claro, son seres humanos.